Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guió Don Quijote y habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, vio una gran torre, luego conoció que el tal edificio no era el alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo: «Con la iglesia hemos dado, Sancho». «Ya lo veo», respondió Sancho, «y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cementerios a tales horas, y más habiendo yo dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo, que la casa de esta señora ha de estar en una callejuela sin salida». Acabamos de escuchar estas palabras, quizás conocidas para muchos, que tienen que ver con el Quijote de la Mancha. Y acá, bueno, justamente como no ven bien, creen que están buscando el alcázar de Dulcinea, el castillo, el palacio. Y resulta que se encuentran con la iglesia del pueblo. Y menciona esta famosa frase: «Hemos dado con la iglesia, Sancho». Bueno, hoy todas las lecturas nos llevan a hablar de nuestra querida iglesia, nuestra madre, porque también es madre para cada uno de nosotros. Y en este día que estoy celebrando 17 años de ordenación sacerdotal, me pareció oportuno compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver con el ministerio sacerdotal, con la iglesia, que es la casa y la madre de todos, y bueno, también con esta expresión, ¿por qué no?, que con el tiempo se fue degenerando, porque originalmente era así: hemos topado con la iglesia. Después pasó a ser: hemos dado con la iglesia. Después le agregaron unas cuantas cosas más que después, si quieren, se las cuento y las charlamos. Pero como esto es una misa dedicada especialmente para los chicos y para las familias, invito a todos los chicos presentes a que vengan acá adelante entonces, para que nosotros podamos compartir entonces, como hacemos siempre, un ratito, y charlemos nuestros temas importantes. Acá estamos todos. Bueno, muy bien. Ahora sí, hemos topado con la iglesia.
Recién escuchábamos ¿Quién leyó la primera lectura? ¿Dónde? Felicitaciones. ¿Cómo es tu nombre? Emma. Emma. Bueno, Emma leyó muy bien esa lectura tan linda que parece que hay una inundación. Ahí empieza, nosotros la conocemos, no digo de memoria, pero muy bien, porque es la primera lectura que también leemos el día de nuestras fiestas patronales acá en la Rábida, que dice justamente que del santuario empieza a brotar como un hilito, primero es un hilito de agua, y después se transforma en mucha, mucha agua que empieza a salir. Yo me acordaba de la capilla del Santísimo, cuando salía agua el otro día que se rompió un caño, pero bueno, no. Cualquier analogía es imperfecta. Esa agua, dice el texto, se empieza a escurrir, sale del santuario, del templo, y empieza a bajar, empieza a descender. Y toda realidad que toca la va cambiando, la va sanando, la va curando. Bueno, primer lectura hasta aquí, el poder que tiene el santuario, la casa de Dios. ¿Por qué? Porque allí hay vida. Rescatemos esta palabra, vida. Cada vez que vamos a la iglesia nos encontramos con la vida con mayúsculas, que es Jesucristo. Después la segunda lectura que nosotros no leímos hoy, porque esta es una misa para chicos, pero que mañana podremos compartir en las próximas misas, ya nos habla directamente de que nosotros somos verdadero templo del Espíritu Santo. Y acá viene el gran protagonista, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios, que anima nuestras vidas y nos invita a cuidar nuestros cuerpos, porque nosotros somos como esa casa del Espíritu Santo. Técnicamente dice, concretamente, somos templo del Espíritu Santo. Juega entonces nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra existencia también es templo para que Dios venga a vivir y a habitar en nosotros. Y el Evangelio que acá proclamó el padre Nacho, que pobre tuvo 3 misas hoy, ¿no? En el monasterio a la mañana, en la ordenación sacerdotal y acá. Hemos topado con la iglesia. Bueno, nos encontramos 3, ¿no? Vamos por la... ¿Hay otra más después? Ah, no, muy bien. 3 misas hoy. Bueno, entonces el Evangelio, una actitud medio, parece fea, rara. ¿Qué hizo Jesús, chicos? Se enojó. Emma, que sabe todo, nos va a contar. ¿Qué hizo Jesús? A ver. Había unos vendedores y los echó del templo porque estaban vendiendo como animales ahí en el templo. Sí, se enojó, los echó a patadas. No dice a patadas el texto, pero dice que hizo un látigo. Estaba enojado Jesús, es raro verlo así. ¿Y por qué? Porque agarró, hizo un látigo. Sí, había animales. ¿Alguien sabe por qué había animales en la entrada del templo? A ver. Porque los iban a sacrificar. Claro, en el templo de Jerusalén, que hoy no existe, pero quedó un muro, pero estaba muy bien armado y muy bonito, en la entrada te vendían todo tipo de animalitos para poder hacer sacrificios. Y tenían una mesa como esta, parecida, un altar, donde los sacerdotes de la época, uno compraba el animalito, lo llevaban y acá en el medio lo mataban al animalito y a veces con el fuego lo consumían totalmente o por ahí parcialmente. Y le ofrecían esa sangre del holocausto, lo que acababan de hacer, a Dios. Por lo tanto, eran sacrificios con animales. El sacrificio más simple que hacían, según yo tengo entendido, es el que presenta justamente José y María, ¿no? Que van cuando presentan a Jesús, que llevan un par de palomas, de tórtolas, ¿no es cierto? Bueno, ese era el sacrificio, lo más pequeño eran palomas, pero después había animales grandes, desde cabritos y bueno, todo tipo. Por eso, y venía gente de todos lados, uno no iba a venir con el cabrito a cuestas, lo comprabas en la entrada del templo, pero claro, ahí había negocio. Hemos topado con la iglesia. Y por lo tanto, la frase esa se degeneró y después... nosotros leímos el original, a lo largo del tiempo hemos topado con la iglesia, después le agregan algo más, sacá la bolsa, sacá la billetera, porque hemos topado con la iglesia. Yo no les quiero mentir, pero esta frase, digamos, tiene su expresión y después, como diciendo, acá vamos a tener que pagar algo. Bueno, ya en la entrada del templo de Jerusalén, por eso busqué este texto, porque viene genial con lo que hace Jesús con el látigo. Han convertido la casa de mi Padre, ¿en qué dice? En un mercado, según la traducción, en una cueva de ladrones, como diciendo, en un comercio, en una casa de comercio. Según la traducción dice,
Bien, ¿por qué vendían todo eso? Porque venían con distintas monedas, estaban los cambistas, ya estaban llenos de monedas, maquinitas para pesar de la época, ¿no es cierto?, las monedas, y entregar los animalitos. Jesús ve eso y le agarra como una especie de ira santa, como diciendo, han convertido, miren lo que están haciendo en la casa de mi padre. Y le empieza a dar vuelta a las mesas a los cambistas. Imagínense, cuando uno se mete con la plata, vienen los problemas. Les dio vuelta a todo y imagínense la fama de Jesús. Se habrá tenido que ir de ahí corriendo, porque lo iban a perseguir. Pero el gesto lo hizo, como diciendo, esta es la casa de mi padre y hay que cuidarla. Aquí habita Dios, aquí habita la vida con mayúsculas. Hasta acá las lecturas entonces de este domingo. Jesús es enviado por el Padre y viene a sanarnos, y a curarnos, y a rescatarnos y a regalarnos la vida eterna. Pero en el proyecto del Padre hay algo que se llama iglesia. La iglesia que la cual nosotros tanto queremos y amamos, sin duda que es nuestra madre. Y podríamos decir que es sin duda la obra de Dios. Por lo tanto, esta expresión que yo citaba recién acá, que puede ser un poco peyorativa, como diciendo, hoy nos encontramos con la iglesia, sacá la billetera, ¿no? Como, se fue degenerando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene como estas dos naturalezas. Tiene su parte, y ya lo decía San Agustín hace mucho tiempo, su parte divina, lo que responde a Dios, y su parte humana. Estamos todos nosotros dentro de la iglesia desde el día del bautismo, porque justamente somos la iglesia, los bautizados. Y al estar nosotros, ¿qué hay en la iglesia? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Nuestros pecados, claro, muchas veces nuestros pecados ensucian la santidad de la iglesia. Decir que no lo podemos hacer más nada porque el poder de Dios es tan grande que durante estos 2000 años sigue sosteniendo su obra, su iglesia. Por eso a la iglesia hay que quererla, amarla, respetarla, defenderla. Pero tampoco hay que mentir, ¿no es cierto? A veces pasan cosas y uno dice, bueno, yo la quiero mucho a la iglesia, pero, bueno, entonces hay que aprender. Es difícil convivir entre todos, pasan cosas a veces, como en una gran familia, que un miembro se pelea con el otro. Ya lo dijo Jesús en el Evangelio, que estas cosas iban a pasar. Por eso el problema es cuando nos escandalizamos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se soluciona esto? No sé si se soluciona, pero hay algo que nos ayuda siempre, siempre a seguir adelante. Y está escrito en la puerta de la parroquia para que no nos olvidemos. La fe. Cuando nos mantenemos firmes en la fe, o sea, firmes en la fe, en la caridad, en la esperanza, en las virtudes teologales, es mucho más fácil poder sobrellevar todas estas pruebas que nos presenta el Señor y muchas veces las tentaciones que el enemigo nos viene a traer, a ver cómo reaccionamos nosotros. Hoy, al cumplir 17 años de aniversario de ordenación sacerdotal, por supuesto mi corazón está más que agradecido con la iglesia en primer lugar, con Dios, porque en el fondo no es que sea lo mismo, pero casi, porque la iglesia es la obra de Dios. Dios la sostiene, su gracia siempre está presente en ella, ¿no? A Pedro se lo dice bien claro, yo te daré las llaves, el poder de las llaves, y el poder del infierno no prevalecerá, no podrá con ella. Como diciendo, la iglesia siempre va a ser atacada, van a decir cualquier cosa, como lo que acabamos recién de leer así, y su traducción posterior, pero eso no es nada al lado del amor que Dios nos tiene. Por eso el primer sentimiento que me sale, ¿no es cierto?, es una acción de gracias, estar agradecidos a Dios por tantas cosas lindas que nos viene regalando y en mi caso particular por este don inmerecido de ser sacerdote. En segundo lugar, gracias a cada uno de ustedes por todo lo que compartimos ordinariamente, cotidianamente aquí en la parroquia, ¿no? Realmente uno aprende a ser sacerdote porque se aprende. Te ordenan, hoy hubo ordenaciones, cinco hombres fueron ordenados hoy diáconos, ¿no es cierto? Pasaron a ser sacerdotes con la gracia del Espíritu Santo y con la imposición de manos de nuestro arzobispo. Es un momento muy, muy lindo, pero ni bien te ordenan, no es que uno sepa mucho, sabe el conocimiento del seminario, pero después hay que ir a la práctica.
y te encontrás con un montón de situaciones. Y bueno, es el Espíritu Santo el que te va enseñando y te va ayudando. Bueno, eso es parte también de nuestra querida iglesia. Entonces, lo primero es agradecerle a Dios por este don inmerecido y también, bueno, pedirle que siga sosteniendo la obra de sus manos. No se entiende a un sacerdote sin su pueblo. Podríamos decir, quizás también sin su comunidad, ¿no? Pero hay sacerdotes más especiales que no tienen comunidad porque han sido asignados en algún lugar, pero siempre están pastoreando de alguna manera, siempre están ayudando a alguien, siempre están haciendo de padres de, porque ser sacerdote en definitiva es ejercer, es vivir la paternidad sobre todos los fieles, sobre las ovejas. ¿Qué es ejercer la paternidad? Es con dulzura cuidarlos, pastorearlos, acompañarlos en sus necesidades, a los chicos, a los grandes, a los medianos, a los mayores, en fin, a todos, aquel que se acerca. Y eso es un don que Dios te regala, no es algo propio, no es que es el Padre Nicolás. Yo les diría al revés, para ver si uno está progresando en la vida espiritual, habría que ver cuánto de Dios hay en uno y cuánto de Nicolás hay en uno. Ustedes cambien el nombre, pongan el suyo. Cuando vemos que el que empieza a primar, como dirá San Pablo, no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí, bueno, entonces ahí nos damos cuenta que ya va progresando el sujeto, va creciendo. Bueno, todo esto se da dentro de la iglesia. La iglesia que nosotros en el credo decimos que es, en la versión larga, decimos que es santa, católica y apostólica. Eso tiene como esos títulos, esos atributos. Sí, está Dios en ella. Por eso siempre tenemos que, nunca nos vayamos enojados de la iglesia. Pero me peleé con el párroco, me peleé con el vicario, me peleé con el cura, me maltrataron, me hicieron esto, me dijeron... Puede ser, porque somos una comunidad de seres humanos y todos somos limitados, pero hay un tesoro tan grande que está Dios, está la vida, está el agua que sale del santuario y va saneando todo. Hay momentos de ira a veces, como el que tuvo Jesús, que se enojó porque encontró que habían hecho de la casa de su padre cualquier cosa. Bueno, en esos momentos entonces es cuando hay que purificar, ¿no? Hace juego con la primera lectura también lo que hace Jesús allí, ¿no? Ese saneamiento, esa purificación. En definitiva, si nos vamos a la segunda lectura que hoy no leímos, pero que nos habla también de tener purificado el templo que es nuestro cuerpo. Y por eso el Espíritu Santo siempre viene a curarnos, viene a sanarnos. Bueno, y ahora viene el momento para los chicos. Ustedes pensaron que yo me había olvidado de ustedes, que me puse acá a hablar y que no iba a parar más. No, yo quisiera preguntarles, porque ya dijimos que la iglesia es la casa de todos, que en la iglesia vive el Espíritu Santo, habita, el Espíritu Santo la santifica, nos hace más buenos a todos. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para que nuestra iglesia crezca? ¿Cómo puede seguir avanzando? Ya sabemos que la sostiene Dios, por más que los seres humanos muchas veces la queramos hundir, no a propósito, y vemos que entra agua en la barca de Pedro, no se hunde, porque la sostiene Dios. Pero sí puede crecer, puede avanzar muchos casilleros. ¿Cómo hacemos para que crezca la iglesia? ¿Qué se les ocurre? A ver, vamos a pregunta difícil. A ver, yo me voy a sentar acá. Ahí está. ¿Cómo se hace? Ayudando. ¿Y ayudando a quién? Al prójimo, exactamente. Cuando somos capaces de tener un corazón grande que quiere estar al servicio de los demás, evidentemente el reino de Dios crece, avanza. Y en ese reino de Dios, ¿quién está? Está la iglesia. Hemos topado con la iglesia. Bueno, muy bien, qué alegría, nos encontramos. La iglesia de Cristo vino a nuestras vidas. ¿Qué más? ¿Cómo más se puede hacer crecer a la iglesia? Cada vez que hacemos ¿qué? Emma. Cada vez que nos confesamos. Cada vez que nos confesamos, claro, como en las lecturas, nuestro pecado queda perdonado, quedamos saneados. Muy bien, ¿qué más? Cada vez que oramos. Cada vez que rezamos, que oramos, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, está presente allí Jesucristo, el Padre del cielo. Sí, ¿cuándo más? Cada vez que nos comulgamos. Sí, cada vez que lo recibimos a Jesús en su cuerpo y entra en nosotros, nos transforma, nos convierte. Muy bien.
Teniendo fe. Sí, haciendo crecer la fe y multiplicándola, contagiándola a los demás. Porque hay gente que no tiene fe. Sí, ¿qué más? Uy, a ver. Confiando. Uy, confiando, qué linda palabra, confiando. ¿Cómo nos cuesta confiar en Dios y a veces en la iglesia también? Muy bien, avanza muchos casilleros y vuelve a tirar. Ahí está, ¿qué más? Siendo humildes y sencillos. ¡Epa! Bueno, esto se está produciendo. Pero ¿a ustedes quién les enseñó todas estas cosas? Muy bien, siendo humildes y sencillos. Humildes, claro, como estuvieron charlando acá con nuestro seminarista Juan Cruz hoy, ¿no es cierto?, en la historia del pan. Que ya está. Como Jesús, que se hizo humilde. Muy bien, ¿qué más? Siendo honestos. Siendo honestos con H. Muy bien, ¿qué más? Amabilidad. Epa, bueno, siendo amables con todos, tratando bien a todos. Ahí está. Bueno, podemos estar, la última, a ver, Emma. Ya está, se acabó, ya no da más. Bueno, con todas estas cosas que nosotros hemos dicho que son maravillosas, y las dijeron los chicos, nos las proponemos para rezar, para pedirle a Dios que nos ayude a crecer y le damos gracias también por su obra que es la iglesia. Y más allá de las cosas que a veces nos tocan pasar, las vicisitudes, en el fondo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y por lo tanto en eso sabemos que siempre triunfa Dios y su Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tenemos fe, esto siempre va a ser así. Así que le damos gracias a Dios por tantos regalos lindos que nos viene haciendo y nos vamos a poner de pie con todos los chicos, volvemos a nuestros lugares y juntos queremos profesar nuestra fe.